Muy bien, entonces ahora todavía dentro de esas instrucciones tipo DDL, que son lenguaje de definición de datos, hay otra, se llama alter table. La definición es bastante clara, ¿sí o no? ¿Qué voy a hacer? Voy a alterar una tabla. ¿Y qué significa alterar? Modificarla, cambiarla. Y aquí les dejo la página donde podrán ver todas las variaciones. Parámetros típicos del alter. Algunas son bastante obvias. Add, eso significa adicionar. Añade una nueva columna, clave o índice. O sea, así también se puede poner una llave primaria o una llave foránea. Add first, adicióneme de primero una columna, o sea, póngamela delante de todas. Add after, ¿qué significa after? Después de, ¿cierto? Póngame una nueva columna después de tal otra. Drop significa borrar, y eso entonces elimina una columna, índice o clave. Change, cambia el nombre de una columna. Change type, esto es obvio, cambia el tipo. Y modify, modifica el tipo de la columna. Hay más opciones, pero esas son las más utilizadas. Entonces miremos estos ejemplos. Ya tengo la tabla student. La estructura con la que arranco es con esta, con student. Tengo stud ID, name, address y phone. Bueno, ¿qué estoy diciendo aquí en este alter? Bueno, voy a alterar la estructura de la tabla student. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar, ¿y qué voy a agregar? Una columna. Luego va el nombre de esa columna y termino con el tipo de datos para esa nueva columna. ¿Listo? Exactamente. Entonces pongámoslo en práctica por... di la vuelta entera. Por acá, ahora sí. Te lo voy a decir. Estoy conectado en DB almacén. Dentro de DB almacén, pues yo cambié el nombre, ya no va a trabajar con student, sino que va a trabajar con TBL estudiantes. Entonces es así. Primero la orden, alter table, eso es obligatorio, eso no cambia. Luego el nombre de la tabla. TBL estudiantes, tal cual como existe en mi base de datos. Verifico el nombre de las tablas con show tables. Luego, ¿qué voy a hacer? ¿Qué acción voy a llevar a cabo? Porque es que cabe el add, cabe el drop, cabe el modify. Entonces voy a agregar. ¿Y qué voy a agregar? Una columna. ¿Cómo se llama esa nueva columna? Pongámosle teléfono. Me gusta. Y teléfono, para cada columna tengo que darle el tipo de dato que voy a agregar. El teléfono, bueno, puede ser entero. Pero una recomendación: los únicos datos que vamos a poner enteros son aquellos en los que vamos a hacer una operación matemática. Aunque el teléfono es numérico, no me conviene, pues no es tan útil que el campo teléfono sea entero. ¿Por qué no me conviene que el teléfono sea entero? Voy a sumar teléfonos. Voy a dividir, voy a sumar teléfonos. Entonces, como no voy a hacer ninguna operación matemática, la recomendación es: si no voy a hacer operaciones matemáticas en los campos, uso campos varchar. ¿Listo? ¿Y por qué varchar? Dime. ¿Qué es lo más recomendable, mejor dicho? Varchar, aunque lo pongas de 250 y no uses, por eso es fácil. Dinámicamente lo reduce. Es por eso recomendable el varchar. En cambio, si pongo el entero de 10 dígitos, él deja el espacio en memoria, así no use los 10 dígitos. ¿Listo? Muy bien. Ay. Justo cuando busqué eso estaba. Le doy enter. Y me dice: consulta ejecutada correctamente, no afectó filas, no hay duplicados, no hay advertencias. ¿Cómo verifico qué fue lo que hice? Le voy a dar describe el nombre de la tabla.
TBL estudiantes. Sacaron Argentina. Y efectivamente, ¿qué es lo que veo acá? Tengo los campos que estábamos, los que definí en un principio. StudID, name, address, phone. Ya tenemos phone. Ya teníamos phone, entonces teléfono. Conclusión, a ver, ¿me sirve este teléfono? Sí, pero ¿me sirve este phone? Es redundante, tengo dos columnas que tienen la misma función, ¿sí o no? Entonces debería quitar esa columna. ¿Cómo lo hago? Fácil, alter table, nombre de la tabla, TBL estudiantes, y esta vez la acción que voy a hacer es drop. ¿Y qué voy a eliminar? Una columna. ¿Cuál? Phone. Consulta correcta, verifico con el describe. ¡Tatán! ¿Qué pasó? Le dio drop a todo. ¿Subo a dónde? Es que le dio drop a todo. Ahí voy, ¿cierto? Aquí agregué una columna, verifiqué el resultado para ver la estructura de una tabla, describe. Luego hago otro cambio, ¿cuál? Es la misma, empiezo igual, alter table, es igualito. ¿Qué es lo que cambia? La acción. La acción aquí fue agregar. Ahora aquí la acción fue borrar. ¿Y qué voy a agregar o qué voy a borrar? Porque hay varias opciones. Puedo agregar una llave primaria. Puedo borrar una llave primaria también, o una columna, o un índice. Y luego doy los parámetros necesarios. Si es agregar, nombre de la columna, tipo de dato. Y si es borrar, me basta con el nombre de la columna. Para eliminar una llave primaria, ¿te pide alguna clave o algo? ¿Algún acceso? Lo que pasa, no pide nada especial. Cuando... Pero debería, ¿sí o no? Pues uno borrar eso y... No, la llave primaria es una columna. Borre la columna. Las que tienen una particularidad especial son las llaves foráneas. ¿Sí? Pregunta. ¿Qué otro gol o qué? Gol. Otro gol de Francia. ¿De Francia? Otro gol. Apaguemos esto. Yo quiero ver el gol, mejor porque escuché. No, sacaron. Vamos, Messi. Cuestión 4. No son gol de defensa. Uy, lo mató, lo mató. Muy bien, sigamos. Me gusta el ping-pong. ¿Dudas hasta acá? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? Otro. Nada quiero hacer. No, No, era repetición. otro dos. No, esa es la repetición. Ah, eso no cuenta. Todos estamos pasados en 30 segundos. Uf, esto allí va como... Yo soy el minuto 40. 40. Perdió el año. 9.28. Muy bien, entonces lo que observo acá es que cuando adiciono una columna, por defecto la columna queda A lo último. a lo último, queda de última.
si necesito, por capricho en realidad, porque esto no cambia mucho que digamos, ¿qué incidencia tiene poner una columna de primera o de última? La verdad, ninguna. No importa, pues. No importa el orden. Igual cada vez que se modifica, también modifica el. Usualmente se dice que la primera columna debería ser la llave primaria, pero solamente por orden, no es que sea obligatorio. ¿Puedo tener la llave primaria de última? Sí. ¿Puedo poner la llave primaria en la mitad? No hay problema. Obvio, pues uno organizando, si es organizado va a poner Eso. nombre y apellido de último juez. Listo, entonces esto es solamente curiosidad, pero no es obligatorio. Tengo que poner la llave primaria de primera. Pues es recomendable y es más ordenado, pero si no lo puso no hay problema. Ahora, estas otras instrucciones que hacen me van a permitir decir el lugar en el que va a quedar la nueva columna. Entonces, vuelve y juega. Alter Table, TBL Students, voy a adicionar una columna. La columna se va a llamar Notas o Nota, ¿cierto? Pero le voy a decir el tipo de dato de una nota. Esto puede ser varchar o entero, ¿qué es recomendable? ¿Por qué? ¿Será que sí? No, sí. Porque nota Pero también es sí puedo hacer operaciones con entonces, Con la nota sí puedo hacer operaciones, puedo sumar, puedo promediar. Y la recomendación es, si la columna se puede calcular, no la meta. O sea, promedio de notas. ¿Nos conviene meter el promedio de notas acá? No, porque el promedio usted lo puede calcular. Casi le mete el otro. Estamos en el minuto 90 y ya quedó así. Sí, ya empezó tan rápido. No un play de esa manera. No, ya. Pues yo no he visto que hayamos puesto ni más como la de primaria, no le hemos puesto sí. No quiere ya Le hemos puesto algo. Ah, sí, señor. No hay que definir. En la clase de la tabla, ¿no? Porque era la tabla y aparentemente está la tabla y abajo definimos primaria. Sí, esa tabla hasta ahora no tiene llave primaria. Adiós Argentina. Y recuerden, la otra recomendación era columna que se pueda calcular, no la metan. Por ejemplo, si tuviera la tabla ventas, tendría cantidad de productos que voy a vender, precio de cada producto, pondré el total. No el total no. es necesario porque el total es cantidad por precio. Me ahorro espacio. Y en las bases de datos tenemos que ahorrar al máximo. ¿Listo? Alter Table, TBL Estudiantes, Add Column, Nota, el tipo de dato, pero si es entero. Tiene punto decimal. Entonces le ponemos que i Pongámoslo en float. Pongámoslo en float y punto y coma. Listo. Me faltó decirle el lugar. Entonces, si todo funciona como debería ser, queda de última. Pero digamos que por algún capricho del destino digo, no, yo no necesito la nota de última, necesito la nota después del nombre. Entonces, primera misión, bórreme esa que ya existe. Aunque se puede mover, pero vamos a borrar. No habría como modificar despacio. Voy a borrar cuadro. Eliminé la columna nota, la vuelvo a insertar, pero la voy a poner. Se tiene que borrar para poderla cambiar de lugar. No, hay forma de cambiarle el lugar, moverla. Porque si uno borra ese. Y uno Si tiene borro la columna, se borran los los datos. datos. Pues, Se borran los datos. Y voy a poner esta columna nota después del nombre. No lo vimos, no sacamos nada. Miren el cambio. Normalmente queda de última, pero esta vez ¿dónde quedó? Pues tal cual como lo he dicho, después de la columna name, efectivamente. ¿Sí o no? Se tiene que eliminar para poderla cambiar. No, se puede cambiar el lugar, yo veo. Busquemos esto. Alter Table, mover columna, MySQL. ¿Cómo mover una columna en MySQL? Y esta página, no sé si no la han visto.
Es bastante interesante. También tienen consultas en español. Más que yo uso en inglés porque es que en inglés hay más recursos. Stack Overflow es como un foro donde alguien pone una pregunta y un mundo de gente colabora diciéndonos esto. Veamos, para mover una columna, este es el cambio. Miren que después del nombre de la tabla va la acción. Ya habíamos visto algunas, add y drop, pero aquí empieza a trabajar el modify. ¿Qué dice modify? Modifíqueme esta columna tal y póngamela después de tal otra. Otra forma, con el change. La columna tal, ¿cierto? Y sigo leyendo alternativas, pero todas van a llegar como a lo mismo. Altere la columna tal, cambia el nombre, la columna esta. ¿Cuánto tiempo falta? 15. Uy, esta es una consulta anidada. Aquí hay una consulta, sí, se puede anidar, eso lo vamos más adelante. Dentro de una consulta, por allá, en uno de los parámetros que hay, otra consulta. Otra consulta, listo, eso lo vemos más adelante. Muy bien, sigamos. Ahora sí, selección de datos. Aquí empezamos a ver manejo de funciones. Yo ya sé hacer un select asterisco from, ¿cierto? En el select, ¿cuál es la única advertencia? No siempre va a ser select asterisco from. Select asterisco from TV del estudiante. Listo. Me muestra, no hay datos. Me muestra todas las columnas. Vamos a meterle un par de datos a esto. Entonces un inserinto, la tabla. Y pero datos. Ah, esta la traje como foto, no como texto para copiar. ¿Qué ejercicio hay acá? Esto está muy fácil. Vamos a reproducir este caso que está acá para poder entender el funcionamiento de algunas funciones, las funciones básicas matemáticas, aunque aquí yo creo que se entiende qué pasa en cada caso. ¿Para qué sirve match? El máximo valor en una columna. Este no es tan obvio, pero ¿para qué sirve AVG? Que esa es una pequeña abreviatura de esta palabra average. Average, no sé cómo pronuncia eso. Average. Eso está bien. Y esto significa promedio. Entonces, cuando necesite sacar el promedio de todos los datos en una columna, pongo AVG y entre paréntesis, porque eso es una función, tengo que entregarle el dato con el que va a trabajar la columna. Y siempre va a ser así. Nombro la función, abro paréntesis, pongo el nombre de la columna con la cual va a trabajar esa función y cierro. Entonces aquí la primera me saca el valor máximo, obviamente tiene que ser numérico, de la columna tal. Este as, esto es nuevo, ¿habían visto as? Eso es un alias, literalmente significa como. La columna de resultados puede tener un nombre, ¿cuál? El que usted quiera. Si no se lo pone, por defecto él trae el que ya tiene. Si le ponemos un as en la tabla de resultados, pone ese nombre que ponga allá. ¿Listo? Ya lo vamos a ver funcionando. Este es obvio. Suma todos los datos que estén en una columna. ¿Ah? ¿Cuál? Casi, pero entonces, ¿cómo así? Y aquí también estaba multiplicando. No, esto, bueno, que aritméticamente hablando, sí, esto es el signo de multiplicación. Pero para las bases de datos, esto es un comodín que representa todo. Representa todo, ¿listo? Entonces aquí count, que traduce contar. Entonces me va a contar todos los datos de todas las columnas. Puntualmente, ¿qué cuenta? Filas. Cuenta las filas. ¿Listo? Y pongo asterisco, ahí estoy diciéndole, cuénteme las filas de todas las columnas. Pero da igual si ahí pongo una columna. Ahí se puede poner una columna. Se puede poner dos columnas o se pueden poner todas. Si pero pone dos columnas sería... Pero es que igual va a contar todas las filas. Da igual, eso, separadas por coma.
Pero da igual porque lo que cuenta son filas. Independiente de que esto esté partido en 2, 3, 4, 10 o 30 columnas, pues el número de filas va a ser el mismo, ¿cierto? Es una estructura homogénea, ¿no es cierto? Listo. Y otra palabra clave. Y con esto lo que quiero mostrar es que eso se puede anidar, agrupar. Distinct, traducción de distinct. Distinto, literalmente, distinto. ¿Y qué significa distinto? Pues si hay datos repetidos, no los repita, solamente muéstremelos sin repetición. Es como un filtro. ¿Vale? ¿Y aquí qué hago? Pues voy a contar cuántos datos diferentes existen en la columna año. Listo, vamos a probarlo. ¿Qué estoy haciendo acá? Llenando una tabla llamada pinturas, un dato tipo entero, y ahí sí le estoy dando llave primaria. Hay dos formas de poner llave primaria. Hagámoslo acá. Sigamos ese caso al pie de la letra, create table, pero pongámoslo en español. Pinturas. Va a crear la tabla pinturas, listo. La recomendación es, pongo el nombre de la tabla y si es la llave primaria, subguión ID. Listo. Luego el tipo de dato, esto va a ser entero. Primera forma de poner la llave primaria. Si la llave primaria es una sola columna, la pongo ahí a continuación. Primary key. Primary key. Ahí estoy diciendo la columna pinturas subguión ID es la llave primaria. Esa es una forma. Y ponga las otras columnas, nombre. Y eso es varchar. Vale, 50. Luego la siguiente columna es el artista. Aquí ya no se ve. Ole. Ahora sí. Artista, y el artista es el text, es lo mismo que varchar. Es lo mismo, para mí me conviene mucho más el varchar porque esto es dinámico, ajusta el espacio a lo que se escriba, entonces ahorro espacio en disco. Listo, varchar 50. De hecho, ese ejemplo es de Postgres. Text es para Postgres. Listo. Luego viene el año. El año. El año sí lo voy a poner entero. Pero porque lo voy a tomar como punto de referencia. Yo puedo preguntar, una pintura que fue pintada en un año superior a 1980. Como estoy haciendo una operación relacional, sí me conviene que sea numérico. No voy a sumar, no voy a dividir, no voy a promediar los años, pero sí voy a comparar. Si la finalidad es esa, o sumar, multiplicar, restar y dividir, ahí también conviene entero. ¿Listo? Por cierto, no es integer, es int. Vale. Año entero. Price. ¿Qué significa price? Precio. Y el precio ahí lo puse real, aquí sería un float. Listo. Hasta ahí generará la tabla pinturas, donde la llave primaria es pinturas ID, etcétera, etcétera, etcétera. Así como está en el ejemplo, esa es una forma de poner llave primaria. Es una. La otra opción. No ponerlo junto a la columna, sino ponerlo al final. ¿Cómo? Aquí, terminé de dar los nombres de todas las columnas, coma. Ahí pongo primary key, pero entre paréntesis le voy a decir cuál columna es la llave primaria y diferencia y ventaja que va a tener con respecto a la otra forma. Más de una columna puede ser llave primaria. Si se pone así como está. Así como hoy. Ahí tengo la posibilidad de que dos columnas, tres columnas juntas formen la llave primaria. Bueno, ¿para qué usaría varias llaves primarias? No es que sean varias llaves primarias, es una única llave primaria, pero que está constituida por dos columnas. Por ejemplo, la columna de usuario y correo. El alias del usuario y del correo no se pueden repetir en una ocasión. No puede ser. Que se usa mucho realmente. Perfecto. Listo. Porque la otra solo definiría una sola columna como llave primaria. Pero hay casos donde dos columnas juntas. Y uno logra hacer ahí una metería en dos discos separados por coma. Separados por coma. Ahí tengo que darle el nombre de la columna que va a formar la llave primaria, que puede ser uno, puede ser dos.
En este caso es el nombre que está definido previamente, o sea, tengo que poner este mismo, no puedo poner otro, tiene que ser uno existente en esta misma línea. Entonces, mejor dicho, aquí va pinturas, sub-ID, tiene que ser al pie de la letra, como se definió previamente, ¿vale? Enter, hecho, tabla creada correctamente. Listo, ahora meto un par de datos. Voy a meter datos en la tabla pinturas. Normalmente aquí va los nombres de las columnas en donde yo voy a meter datos, ¿cierto? Pero si yo voy a meter datos en todas las columnas, puedo omitir ese paréntesis. Exacto, me voy al values. O sea, aquí le estoy diciendo, vea, solamente voy a trabajar con esta columna, esta columna, esta columna y esta columna. De hecho, aquí no le puse ID. Esto debería generar un error. ¿Por qué? No estoy ingresando la llave primaria. ¿Será que puedo hacer una inserción de datos sin llave primaria? La llave primaria por defecto es obligatoria, ¿listo? Not null por defecto. Muy bien, entonces, como voy a utilizar todas las columnas, puedo ir directamente al values, de una vez, values. Y mis valores son, ustedes saben más de arte que yo, una pintura. Primero el código, un numerito, listo. Voy en orden, en el inserinto los valores deben ser igualitos a los que están definidos acá. En ese mismo orden, debe coincidir en orden, en cantidad y en tipo. O sea, lo primero que hay que meterle es el ID, debe ser un numerito entero. Lo siguiente que va a hacer es el nombre, en este caso, de la pintura. Lo siguiente es el artista, bien. Luego el año y luego el precio, ¿cierto? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces mi pintura número 1 va a ser, y como es un texto, va entre comillas simple, Mona Lisa. Gioconda llama en realidad. La Gioconda, es verdad. El artista es Leonardo, ¿sí o no? ¿En qué año se pintó la Mona Lisa? 2002. Listo, 2002. ¿Y cuánto cuesta esa pintura? Como 150.000 pesos. Más o menos, ¿cierto? Tiene el hueco, no es como 10.000. Tiene el hueco como 10.000 pesos. Listo, ya, metí un dato. Si quisiera meter más datos, técnicamente hablando, pues repita esto, ¿cierto? Hay otra forma, además de esa. Coma. Eso es, ustedes sí la conocen. Una coma y otro paréntesis, así es. Entonces cambiamos esto. Ahora la segunda pintura, la número 2. Una pues, vamos a haber puesto la de la IDS con Autoincremental, y ahí sí, si es autoincremental me despreocupo de ella. Vale. Bueno, otra pintura, ustedes que saben de arte. La oreja Van Gogh. La última cena, que también es de Leonardo, eso fue pintado un poquito antes y cuesta, no sé, un poquito menos. Van 2 datos. Voy a aprovechar de una vez este insert, meto otro dato. Y no se puede seleccionar y copiar ese que está ahí atrás. También. Otra pintura. Una obra de arte. ¿Cómo es esta de la caso que es aquí Leonardo? El grito. El grito, eso. El grito. Exacto. El grito. ¿Y quién pintó el grito? Dalí, el Picasso. Picasso. No sé. Eso no es de Picasso. Edgar Munch. No es obvio. Munch. El grito, y eso fue pintado 1893, y eso debe costar unos cuantos pesitos. Edgar Munch. Y otra, necesito otra famosísima. ¿Cuál? El juego, el de los perritos. ¿Cuál oreja de Van Gogh? No existe. El juego. No, juegos de pintar, ahí sí nos va a matar Google.
Pepa, no. El juego de niños. ¿Cómo se llama? ¿De cuál juego están hablando ustedes? Dragon Ball. Una Counter Strike. En fin, no Una de sé. Dalí, una de Dalí. A ver. Ah, ¿cómo es? La del reloj derritiéndose, esta. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama... Los campos. La que cae en el campo. Esta es el. ¿Cómo se llama esta pintura? Oh, por Dios. La oreja de Van Gogh. Eso es autorretrato. Estilo surrealismo. Padre, ¿cómo se llama esto? Ellos no tienen nombre. De pintura ni no dame una. Salvador Ah, la Dalí. persistencia de la memoria. Surrealismo. ¿Cómo se llama? La persistencia de la memoria. La persistencia de la memoria. Ah, qué nombre tan poético. Entonces mi cuarta pintura Tiene que ser el parchal para medir la es... Aumenta el parchal. No, yo le puse 50, así cabe. Persistencia de la memoria, y eso es de Salvador Dalí, y eso fue pintado, no sé, ¿cuándo? 1931. Y eso también costará algunos pesitos. Ya creo que con eso me defiendo, ¿cierto? Espero. Y esta vez, ¿cuántos datos ingresé? 3. 3, claro, porque los puse como si fuera un arreglo de datos. Por aquí va un dato, por aquí va otro dato y por allá va otro. ¿Y por qué dice que? ¿Sí o no? 0. Les puedo meter, ¿Ese warnings cuándo saldría? la verdad, Es que no tengo se ni idea. completa la Hay que esperar que me salga. Sí. ¿Qué? No se ve completa el nombre, De la memoria. sí, la persistencia de De la memoria. Ahí sí, la persistencia de la memoria de Dalí, 1931, y algunos pesitos cuesta. ¿Sí o no? Ahora puedo ver qué hay en esta tabla. Select, asterisco from, pinturas. Aunque debía haber puesto TBL pinturas, pero bueno. Ahí veo los resultados. Mona Lisa. Lo que quiero mostrar es, en el select yo puedo poner o el nombre o el asterisco, y eso representa todas las columnas, o puedo poner el nombre de las columnas que quiero ver, separadas por coma. Por ejemplo, ¿esto qué hace? Solo me muestra 2 columnas. Lo otro, lo que está allá, Uno puede mostrar solo nombres y no ID también. exacto, solamente podría mostrar el nombre. Y ya. No es que esté borrando información de la tabla, estoy visualizándola de otra forma. La otra cuestión, aquí voy a empezar a usar el as, y ese es el com. Póngale un seudónimo a esa columna en la tabla de resultados. As, aquí puedo poner cualquier cosa, título, y como voy a poner un nombre largo, complejo, dime. En la segunda tabla de las cosas que sacamos para mirarle las escrituras. ¿Va a quedar otra vez? En el segundo, Ya la sé, Se haga creas. ya. ¿Cómo hago para mirar esta segunda? Que no alcanza a ahí le pones select, Gol, ok. espacio. 4-3. Fue pucha. No, pues ya en el minuto 2. Ah, ¿La creaste? faltan 45 minutos así. Una tabla que se llama... No, pero no les va a alcanzar el tiempo. No, ahí se cierra otra vez. ¿Qué os acabo qué? Pero me quiero mostrar eso. ¿Se acabó? Ah, eso tenían que ponerse a pelear. Oiga, Dios. Amarilla, no, roja, no me saque. Bueno, claro este ejemplo. Miren el resultado. La columna original se llama nombre, pero ¿qué veo aquí en el resultado? ¿Cómo se llama esta vez la columna en los resultados? Claro, título de la obra.
título de la obra. Y es que existe en la tabla pinturas una columna que llame título de la obra. No, yo lo puse. Yo lo puedo poner. Bien sea. Y él queda. Esto es pues una. Simplemente lo vamos a mostrar así. Eso es una visualización. Nunca me lo puedo volver a llamar y ya. Ahí quedó. O sea, ese resultado se llama título de la obra. Ese resultado en ese caso. Eso, no lo puedo volver a llamar. Después como quieras. Pero no queda guardado en la tabla. Lo que haga el select no toca la estructura ni los datos de la tabla. Es una visualización. ¿Listo? ¿Para quién tocó? Entonces, y puedo ponerle el nombre que quiera. Se acabó. Si es un nombre largo, pues le ponemos entre comillas doble. Si es un nombre corto, pues no hay necesidad de las comillas, ¿vale? ¿Sí o no? Y puedo poner una, dos o tres. Y de hecho, creo que me puedo comer esto. Sí, me lo puedo comer. ¿Qué pasa si pongo select, nombre de la columna, espacio, otro nombre? Que se renombra la columna de resultados. O sea, el as es opcional, ¿vale? Entonces miren esto. Nombre, nombrecito. Coma. Entonces yo miro la tabla otra vez. Year, puse year. Entonces en vez de poner year, pues cuando lo encuentre, ahí, por aquí, en vez de poner el nombre de la columna año, bueno, puedo poner año. Pero ahí, veo la columna, nombrecito y year. Pero como esto no todo el mundo sabe qué es year, sorprendentemente, ¿cierto? Entonces yo podría decir, bueno, no, esa columna year ya no se va a llamar year, se va a llamar. Listo, y la ñ es un problema muy grande para las bases de datos. Entonces, por eso no conviene ponerlo como nombre de la columna. Si lo necesito visualizar, esa es la recomendación. Preferiblemente en las columnas no usen ni tildes, ni ñes, caracteres especiales. Una base de datos puede usar así como cuando se usa con un HTML, con el UTF-8. Se podría usar. Pero eso es para datos. Pero para la estructura, no afecta a la estructura. Pues se acabó. Muy bien, todas las distracciones, se acabaron las distracciones. Cero para todos. se apagó. Perdió Argentina. No. Entonces, claro esto de cómo cambiarle el nombre a una columna, a una tabla de resultados. Sí, sí se puede. Y en el futuro vamos a ver que esto puede ser muy útil porque normalmente quien va a recibir esa tabla de resultados es un lenguaje de programación. A veces uno es muy mnemotécnico, a veces uno es minimalista, es muy tacaño y solamente quiere recibir una columna con una letra, se puede. O incluso el nombre de la tabla también podría renombrarse. Se puede. De ahí en adelante la tabla se va a identificar como O. Eso es válido, eso se puede. Yo le puedo poner un nuevo nombre a las columnas o le puedo poner un nuevo nombre a las tablas. Yo tendrá una utilidad muy importante más adelante. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Sí, sencillo, ahora sí. Solamente es para visualizar el que se mueve. Es para visualizar y traerse la información. No vamos a modificar los nombres de los campos. Exacto, no los modifica. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? ¿Bastante ponen de práctica? Bien. Si no, yo ahorita hay un ejercicio para que ustedes lo pongan en práctica. Ahora sí, funciones matemáticas. Máximo, promedio, suma, contar, distintos y contar. Aunque para que me funcione el distinto necesito que varias obras sean del mismo año. Entonces necesito meter una obra más. Que sea también del 2002. La clase de ballet. Esa es de... ¿Cómo es que llama este señor?
columna. O la bailarina. Esta es una muy... La clase de gas, la de gas. Entonces, clase de ballet, bueno, aunque creo que tiene otro nombre, pero bueno, eso es de gas. Eso también en el 2002, supongamos que casualmente también cuesta esto. Error, ¿cuál es el error? La llave primaria está repetida, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Metió el dato? No lo metió. Ahora pongámosle un ID diferente, ahí sí. Vuelve y juega, select, asterisco from, veamos todo lo que hay en la tabla pinturas, punto y coma. Listo, ahí está la Mona Lisa, la última cena, el grito, la persistencia de la memoria y la clase de ballet. Bien. Primera función, para implementarlas, todo eso debe estar dentro de una tabla de resultados. Va en un select. Y después del select va los nombres de las columnas, un asterisco o la función. Voy a invocar la función max. Si es una función, tengo que darle un dato para que trabaje. Y ese dato debe ser numérico. Tengo dos opciones, o pongo el año o pongo el precio. Pero ahí solamente me conviene uno. Porque ¿qué me va a retornar él? Él me va a retornar una tabla de 6 filas, de 5. No, me va a retornar una sola fila. ¿De qué tabla? De la tabla pinturas. Veamos qué saca esto. 2002. Sí, claro. ¿Cómo puedo interpretar eso? ¿Cuál es el año más reciente de las pinturas que tengo? O puedo decirle max de precio. ¿Y cómo interpreto eso? ¿Cuál es la pintura más cara que tengo? Y si necesito saber cuál es esa pintura, pues puedo ponerle aquí a continuación nombre. Y ahí veo. La pintura más cara que tenemos aquí cuesta 250.000 y es la Mona Lisa. ¿O cuál es la pintura más reciente que tengo? Match year. ¿Ves? Cópielo bien. La pintura más reciente que tengo es la Mona Lisa. Y si funciona para el máximo... Pero en este caso hay dos del 2002. Muy bien. Hay otra instrucción que la deberíamos ver más adelante, pero veámosla de una vez. Hay dos del 2002, ¿cierto? Él por defecto la va a organizar por la llave primaria. Si necesito ordenarla por otro criterio, aquí hay una orden que se llama order by. Y ahí la palabra lo dice. Ordéneme la tabla de resultados por alguna columna. ¿Cuál? Usted decide. Siempre muestra la Mona Lisa. Si hay dos del mismo año. Sí, la del ballet. Ah, sí. Mona Lisa y la clase de ballet. Order by nombre. Yo veo, si lo voy a ordenar por ID. Por artista. O quiero ordenarlo por el ID. A ver yo qué pasa. Ahí me da la Mona Lisa. Y acá también la Mona Lisa. Uy. Pero ya lo intenté. Por nombre. Ah, no, por artista, sí señor. Artista, ASC y DSC. Siempre da... no me está dando lo que quiero. ¿Cómo? No, y aquí estoy leyendo y inclusive hay empresas que lo usan para reclutar gente. Pues, sí. Bueno, no me está ordenando. Bueno, dejémoslo por ahora así, me queda la inquietud. Bueno, max. Lo dicho, si funciona para el máximo, funciona para el mínimo. Es la misma cosa. También la Mona Lisa. Ah, ya sé qué falta. Agrúpeme esto por nombre, yo veo. No puedo, las funciones maximis no puedo ni agrupar ni puedo ordenar. Él sencillamente me va a dar el valor y ya.
ahí no tengo opción. Listo, bueno, Una unidad, ¿no? me toca una unidad. Mínimo después. Ujú. Pero por ahora dejémoslo así, solamente vamos a obtener el dato. ¿Cuál es el año más reciente? 2002. ¿Cuál es la más viejita? 1893. Listo. Eso es maths, eso es min. ABG. Lo mismo, select, función, ABG. Columna, por ejemplo, precio. ¿De qué tabla? From pinturas. Sí, está mal copiado ese select. Entonces el promedio de precio de mis pinturas es 169.000. O el año promedio, también puedo sacarlo porque es numérico. En promedio, el año de todas mis pinturas, 1965, aunque eso no tiene mucho sentido, pero bueno. O sea, él puede con un valor numérico operar. Además, incluso también podría, ya que estoy hablando de operaciones, decir esto también se puede. Aunque no tiene sentido, pero es capaz de hacerlo. Se puede. Eso cabe en el select. ¿Qué puedo poner en el select? El nombre de una columna, una función o una operación matemática. Todo eso cabe acá. ¿Sí? O más fácil, no le pongamos por precio, póngale más 100. Entonces esa pintura que estaba en el 2002 ya está en el 2102. Se pueden poner operaciones en el select. Se pueden poner nombres de columnas. Y se pueden poner funciones. Nombramos como int. Sí. Porque son enteras, exactamente. O porque son numéricas. Int, float, double. Mientras sean enteras, puede hacer la operación que usted quiera. Vale, bien. Sum, pues este es obvio. Select, pero entonces, ¿qué voy a sumar? Una columna. ¿Cuál? Usted la pone entre paréntesis y le dice cuál es la operación. Súmeme todos los años, porque no tiene sentido sumar los años. Sumemos más bien el precio. ¿En cuánto están valoradas todas mis pinturas? Todas, en 845.000. Count, veamos cómo funciona el count. Select count. Siempre debe tener paréntesis y usualmente lo vamos a encontrar así. Count asterisco from la tabla tal. 5. ¿De dónde salieron esas 5? ¿Qué son 5? El total de registro. Exactamente. Ese count me dice cuál es el total de registro. ¿Y cuántas pinturas tengo? Claro, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso me da el count. Eso es, cuénteme cuántas filas existen en total para este tipo de consulta, que es una selección de todo. Y veamos el distinct. Select distinct. ¿Y qué columna? Voy a poner la del año. Pinturas. ¿Cuántos datos hay ahí? ¿Y cuántas pinturas tengo? Porque salen 4. Hay 2 del 2002, entonces no repite. Eso es el distinct. Y ahora le puedo decir, puedo anidar. Count distinct. ¿Qué me debe dar en total? Espere. 4, exactamente. Y puedo ponerle un nombre a esa columna. Puede ser un as. Eso es para renombrar la columna. Pero renombrar solamente en el momento de visualizarla. Así es. Total de pinturas sin repetición de año, 4. Y ahí tenemos los casos de estas funciones. Listo. Una página recomendada que tengo acá abajo, W3 School. Muy buena. También estoy de acuerdo. Ahí que encuentran, aunque también está en inglés, pero bueno, tutoriales de HTML, CSS, JavaScript, PHP, pero me interesa en este momento el apartado de SQL. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, nos dicen, vea, usted puede utilizar unas funciones para cadenas SQL, ahí hay varias,
O puede usar funciones numéricas. Yo solamente puse algunas. Vea, el ABG, ahí está. El ABS, valor absoluto. AC, el arco cosecante. El SIL, esto es redondear hacia arriba. Count, ya lo vimos. Podría hacer conversiones a grados. Obtener el entero de una división. Sacar el exponencial. Redondear hacia abajo. Encontrar el mayor de una lista de resultados, que eso es como el match, etcétera, etcétera. Vean el match ahí, etcétera, etcétera. La lista es larga, hay más, de hecho, estas no son todas. Funciones de fecha, igualito. Sume dos fechas. Obtenga la fecha actual. Saque la diferencia entre dos fechas. Muéstreme el día actual, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga. Nos da el tiempo como para hacer un ejercicio de cada caso, pero ahí tienen la opción. Lo único es que ustedes sean curiosos, exploren, búsquenlo por su cuenta. Funciones avanzadas, hay más. Hay más. Y la página proporciona algunos ejemplos. Por acá no hay ejemplos. No, esperen, me devuelvo por acá. Aquí el min. Ahí sí, en cada función les da un ejemplo. Ventaja de esta página, que ahí mismo ellos tienen una base de datos y usted la puede probar. Miren la tabla original, hay tabla, clientes, categorías, empleados, Puede hacer consultas de cualquiera de esas tablas. Miren esto, select, min, ¿cuál columna? Price, as, small price, from, tal tabla. Entonces yo quisiera trabajar con esto. Como no conozco esta base de datos, hay que conocerla. Quiero ver la estructura de clientes. Escribe el nombre de la tabla. Ellos lo tienen así, customers. Veamos qué pasa. Ejecute la consulta. Vale ahí. De la tabla clientes, customers, está constituida por customer ID. Si ven que la práctica es constante. Nombre de la tabla, ID. Puede ser pegado, puede ser en mayúscula, puede ser en subguión, como quieran. Y usualmente, como es llave primaria, va a ser entera y es autoincremental. ¿Qué más tiene la tabla clientes? Ciudad, país, código postal. Y yo podría decir, bueno, ya vi la estructura. Miremos todos los datos de esa tabla. Select asterisco from. Véalo ahí. Entonces está Alfred, Antonio, Ana, Me podría preguntar, muéstreme cuáles son los países a los que pertenecen mis clientes. Aquí se repite, México, México, Alemania, Alemania, pero quiero ver la lista solo de los países. Ahí podría aplicar el distinct. ¿Y qué quiero ver sin repeticiones? Country. Veamos. Entonces, ¿cuáles son los países? En total, ¿cuántos son? 21. Alemania, México, Reino Unido, Suiza, Francia, España, Canadá, Aunque el total de datos es mucho mayor. ¿Sí o no? El total de datos de esto es, tengo 91 clientes. Pero, ¿de qué países? Dígale, muéstreme los países sin repetición. 21. Alemania, de la tabla órdenes. De la tabla órdenes tengo... Eso está relacionado. Yo necesito más bien productos. Me interesa más productos. Que el precio. El precio. Puedo traer operaciones de esta tabla. Precio, quiero ver el promedio. ABG, precio. Price. Entonces el promedio de todos los todos los productos es tanto. La suma. Todos mis productos suman en total tanto. Y así sucesivamente. Listo, entonces les recomiendo esta página. Pueden explorar función por función o las que les llame la atención. Con cat. Les hace una descripción de la función. ¿Para qué sirve? Concatena. Les da el ejemplo. Y pueden probarlo en la base de datos que ellos tienen. Y ejecútela. Y ahí sin miedo, desarme esa base de datos que no pasa nada. ¿Listo? Muy bien.
¿Dudas hasta acá con estos ejemplos de funciones? ¿Ninguna? Fácil, pan comido.